Curso de Anatomía y Fisiología Humana, clase correspondiente a la semana número 4, en la cual estamos realizando la continuación del tema del sistema óseo. Muy bien, chicos, nos toca hablar ahora sobre las funciones del hueso. Y cuando hablamos de funciones, nos toca hablar de 5 funciones básicas, ¿okay? Las cuales están justamente mencionadas ahí en la diapositiva. De las cuales tenemos las funciones de sostén, movimiento pasivo, protección, hematopoiesis, homeostasis mineral. ¿Okay? Esas 5 funciones básicas. Ahora, de estas 5, la que tiene mayor importancia es la última, la homeostasis mineral, la cual voy a describir de manera más completa en una diapositiva totalmente aparte. Entonces vamos mencionando de qué trata cada una de ellas. Cuando hablamos de sostén, hablamos indirectamente de la función de estructura, una función estructural. Es decir, en la cual los huesos, nosotros ya sabemos que van a servir como una estructura de soporte a los distintos órganos corporales. En algunos casos específicos, van a servir como puntos de anclaje. Como puntos de anclaje, es decir, de tal manera que este órgano al cual el hueso sirva de sostén va a estar unido directamente y de esta manera va a mantener su posición, va a mantener una ubicación exacta y a la vez va a estar dividido en una región específica. Cuando hablamos de sostén, esa función lo puede cumplir cualquiera de los tipos de huesos que hemos visto anteriormente. Es decir, tanto un hueso plano, tanto un hueso largo, tanto un hueso corto. Cualquiera de ellos puede cumplir esta función de sostén. Aunque en su mayoría, como es una parte estructural, está mucho más dado por los huesos de tipo corto, ¿no? Corto y a la vez irregulares, que son las vértebras. Son los principales huesos con este tipo de función. Muy bien, ahora, movimiento pasivo. ¿Por qué la palabra pasivo? Porque no es el que ejecuta el movimiento, sino más bien es el que permite el movimiento. Y esto se da de forma simultánea junto con las articulaciones. A ver, ¿de qué manera? ¿Quién es el que permite el movimiento del cuerpo? Son los músculos. Mejor dicho, ¿quién ejecuta el movimiento del cuerpo? Son los músculos. Pero ¿quiénes lo van a permitir? Van a permitirlo indirectamente los huesos y las articulaciones. Es por ello que se le da el término de movimiento pasivo. ¿Cuáles son los músculos que principalmente ejecutan o tienen este tipo de funciones? Son principalmente los huesos de tipo largo. O propiamente dicho, de forma larga, ¿no? Porque es la forma que la descrita. Luego tenemos la función de protección. La función de protección, como su mismo nombre dice, es porque estos huesos están rodeando algún tipo de estructura y están evitando que sufra de algún tipo de daño. Dentro de estos, mejor dicho, los huesos que cumplen este tipo de función son los huesos cortos. Perdón, los huesos planos. Ejemplo de huesos planos, tenemos
las costillas que están protegiendo a los órganos internos dentro de la caja torácica. Tenemos al esternón que también apoya esta función. Tenemos a los huesos del cráneo, ¿no? Que están protegiendo a los órganos del sistema nervioso central. Entonces, estas son las estructuras que propiamente cumplen dicha función. Luego tenemos la función de hematopoiesis. ¿Pero qué significa la hematopoiesis? La hematopoiesis es la formación de las células sanguíneas en el interior de la médula ósea roja. Es decir, todas las células de la sangre se van a formar en el interior de algunos tipos de hueso. ¿Cuáles son estos huesos que tienen médula ósea roja y por lo tanto permiten dicha función? Son los huesos largos, entre los cuales, lógicamente, resalta el fémur. Pero a pesar de ello, el fémur no es el único hueso que cumple dicha función. También cumple dicha función, por ejemplo, el húmero, la tibia, el cúbito. Todos estos huesos cumplen dicha función de hematopoiesis. Pero lógicamente, el más importante de todos es el fémur, por ser el hueso más largo del cuerpo. Y por último tenemos la función de homeostasis mineral. Homeostasis, recuerden que es un término que lo vimos en las primeras clases. ¿Qué significa el término homeostasis? Significa equilibrio. Equilibrio interno, ¿no? Equilibrio de las sustancias internas, dicho de otra manera. Por lo tanto, en este caso, cuando hablamos de mineral, hablamos específicamente del calcio. Por lo tanto, al final, ¿cuál al final? Ah, ya, por eso, homeostasis mineral. La homeostasis mineral, como les repito, es el equilibrio de sustancias. Entonces, cuando hablamos sobre equilibrio de sustancias, ¿cuál es la sustancia más abundante e importante en el hueso? El calcio. Por lo tanto, esta función cumple con equilibrar la cantidad de calcio que va a haber a nivel sanguíneo, porque el calcio no solamente cumple una función a nivel del hueso, sino que cumple funciones también a nivel cerebral, a nivel nervioso, mejor dicho, a nivel muscular y a nivel cardíaco. Entonces, son muchos otros sistemas los que se ven beneficiados directamente de este mineral. Por lo tanto, debe haber un equilibrio, y ese equilibrio significa que debe estar presente o debe estar disponible permanentemente. ¿Y cómo va a estar disponible? Va a estar disponible gracias a que esté en la sangre. Porque recuerden que la sangre es el vehículo por el cual pasan todos los minerales, todos los nutrientes hacia diferentes órganos. Por lo tanto, dicho de otra manera, ¿de qué se trata la homeostasis mineral? Del equilibrio de la cantidad de calcio a nivel sanguíneo. Para lo cual va a ser muy importante tener en cuenta a nuestras zonas de reserva. ¿Y cuál es la zona de reserva? Disculpen. ¿Dónde está la zona de reserva de calcio? A nivel del hueso. Entonces, ahí están las 5 funciones. Ahorita vamos con la descripción teórica, entonces, de todas estas 5 funciones, ¿ok? A ver, un segundo.
Muy bien, chicos, comencemos entonces. ¿Qué forma de huesos resaltan la homeostasis? Principalmente los huesos cortos, porque los huesos cortos son los que tienen una mayor cantidad de hueso trabecular, y esos son propiamente en donde se concentra la mayor cantidad de calcio. Por lo tanto, esos son donde la función está más activa. Muy bien, vamos entonces con las diferentes funciones. La primera de ellas, la función de protección. Protección. Vamos a colocar. Los huesos rodean estructuras para evitar daños o lesiones. Los principales son los huesos planos. Por ejemplo, las costillas. Muy bien, otro tipo de función, a ver. La función de sostén. Otra vez podremos llamarle la función estructural. Los huesos forman una estructura rígida. Capaz de soportar presión. Además, son puntos de anclaje para diferentes tejidos. Diferentes tejidos. Vamos a colocar acá. Esta función puede ser cumplida por todo tipo de hueso. Ya, sostén, protección. Falta movimiento pasivo. Movimiento pasivo. Vamos a colocar acá. Los huesos, junto a las articulaciones, permiten el movimiento iniciado por los músculos. Los principales que cumplen dicha función son los huesos largos. Por ejemplo,
el húmero, el radio, ¿no? Etc. Acá arriba tenemos un poquito más de ejemplos. Costillas, huesos del cráneo, los huesos de la pelvis, como el hueso ilíaco, etc. ¿No? 3 ejemplos para cada caso. 3. Húmero, radio, vamos a poner uno más. Tibia. Muy bien. Y por último, vamos a mencionar a la función de hematopoiesis. ¿Por qué digo por último? Porque la homeostasis mineral vamos a analizarlo en su totalidad. Es un análisis más exhaustivo. ¿Sí? Recordando también parte de lo que hicimos la semana pasada. Muy bien. Es la formación de células sanguíneas en el interior de la médula ósea roja. La cual se encuentra en los huesos largos. Siendo el principal el fémur. Muy bien. Solamente vamos a ponerle el título para que ustedes puedan tomar la captura de pantalla respectiva. Funciones óseas. Muy bien, chicos. Tomen la captura de pantalla. Vamos a poner esto para que mejore el audio. Ajá, ahora sí. A ver, continuemos. Entonces nos falta hablar sobre la última función, que es decir, la función de homeostasis mineral. Para ello regresemos a las diapositivas. Regresamos a las diapositivas y vamos a la siguiente, que es justamente la que analiza esta información final. Muy bien. Cuando hablamos de homeostasis mineral, como les repito, chicos, estamos hablando del equilibrio del calcio a nivel sanguíneo. ¿Por qué? Porque la función del calcio no es únicamente a nivel del hueso, sino se da a nivel de muchos órganos corporales. Para ello tenemos opción a nivel de las hormonas. Y tenemos como las principales a estas dos, a la paratormona y a la calcitonina. Estas son las dos hormonas principales. ¿Qué función cumplen cada una de ellas? A ver, estas dos hormonas van a actuar para justamente buscar este equilibrio de sustancias.
¿Ok? Y al buscar este equilibrio de sustancias, lo que se va a dar es que existe una activación, es así como se le llama en fisiología, una activación hormonal en dos situaciones específicas. ¿Cuáles son las dos situaciones de activación? Tenemos el exceso de calcio a nivel sanguíneo y el déficit de calcio a nivel sanguíneo. Entonces tenemos estas dos situaciones contrarias por las cuales nuestras hormonas van a empezar, valga la redundancia, a activarse. Entonces recuerden que nosotros necesitamos un equilibrio. ¿Y qué pasa? Lógicamente cuando estamos fuera del equilibrio. Va a buscarse este nivel intermedio. Primera situación. Estamos en un exceso de calcio a nivel sanguíneo, ¿ok? Cuando tenemos exceso de calcio a nivel sanguíneo, va a reaccionar primero la hormona calcitonina. La hormona calcitonina, ¿qué es lo que va a hacer? Va a detectar esto y va a mandar una orden. ¿A quién? A una célula. Una de las células que estábamos hablando la semana pasada, ¿se acuerdan? El osteoblasto. ¿Y qué es lo que hace el osteoblasto? Va a ir hacia el borde del tejido sanguíneo, va a recoger este exceso de calcio y lo va a llevar ¿hacia dónde? Lo va a llevar hacia el hueso. ¿Por qué? Porque como tenemos en exceso, este exceso hay que guardarlo. ¿Dónde se guarda? Lógicamente a nivel del hueso. Muy bien, entonces, osteoblasto, calcitonina, la orden del osteoblasto y el osteoblasto se encarga de guardar el calcio. Ya está. Eso es cuando tenemos exceso. ¿Qué pasa en la situación contraria? En la situación contraria actúa la paratormona, dándole orden al osteoclasto. Entonces el osteoclasto va a ir al hueso, va a realizar la función de resorción ósea. ¿Se acuerdan qué significa resorción? Resorción es una forma en la cual destruimos una pequeña parte del hueso, o mejor dicho, descomponemos una pequeña parte del hueso y con ello liberamos calcio. Y el calcio liberado lo va a llevar ¿hacia dónde? Hacia la sangre, hasta que logremos los niveles necesarios de calcio. Entonces, es así como actúa la homeostasis, buscando un equilibrio constante. Se regula principalmente mediante las dos hormonas principales que son la paratormona y la calcitonina. Y estas van a buscar el equilibrio del nivel de calcio a nivel de la sangre. Si tenemos exceso, lo guardamos. Si tenemos déficit, tenemos que sacar de nuestras reservas. Muy bien, entonces esto de acá vamos a colocarlo igualito en una descripción teórica con algunos detalles adicionales, ¿ya? Muy bien, homeostasis mineral. Es el equilibrio de las concentraciones de calcio a nivel sanguíneo. Lo cual permite que haya los niveles necesarios para cumplir con las funciones nerviosas
musculares y cardíacas. Hay otras funciones también del calcio, o mejor dicho, a nivel de otros sistemas, ¿ya? Pero estos son los tres más beneficiados por las concentraciones adecuadas de calcio. La función nerviosa, la función muscular y la función cardíaca. Esto se regula gracias a las hormonas y células principales. De la siguiente manera. Todo lo que vamos a describir es justamente estas dos situaciones, ¿ok? Cuando tenemos un exceso y lógicamente cuando tenemos un déficit. Esas son las dos situaciones en las cuales se va a regular. Muy bien. Primera situación. Vamos a primero describir el exceso. Exceso de calcio sanguíneo. Muy bien. Primero que nada, ¿quién va a detectar esta información del exceso del calcio sanguíneo? Lo detecta la hormona. ¿Qué hormona? Lo detecta la calcitonina. Lo siguiente que pasa es que luego que la calcitonina lo detecta, esta va a mandar una orden. ¿Pero a quién va a mandar una orden? A una célula, el osteoblasto. Recuerden, blasto. Entonces, el osteoblasto lo que va a hacer es ir hacia la zona sanguínea, recoger el exceso de calcio y lo va a llevar ¿hacia dónde? Lo va a llevar al sitio de reserva, a la zona de donde vamos a guardarlo. ¿Y dónde es la zona de reserva? El hueso. Vamos a poner reserva ósea. Muy bien. Entonces ahí tenemos las palabras claves. ¿Ok? Vamos a poner los conectores necesarios en cada caso. Muy bien. Entonces el exceso de calcio es detectado por la calcitonina, la cual ordena al osteoblasto que vaya a recoger el exceso de calcio sanguíneo, ¿no? O dicho de otra manera, el cual recoge el exceso de calcio. Ah, pero hay que poner dónde, ¿no? Para no confundirnos. El exceso de calcio sanguíneo. Para transportarlo hacia la reserva ósea. Transportarlo hacia la reserva ósea. Perfecto, ahora unas líneas conectoras en cada caso.
No, de color azul. Para que se vea mejor la captura de pantalla, se vea más bonito. Calcitonina, osteoblasto. Osteoblasto, exceso de calcio sanguíneo. Y del exceso de calcio sanguíneo hacia la reserva ósea. Muy bien, ahí está el primer esquema. Vamos con el segundo esquema. ¿Qué pasa cuando hay un déficit de calcio sanguíneo? Déficit de calcio sanguíneo. A ver, este va a ser detectado por la paratormona, el cual va a ordenar a otra célula. ¿Cuál es? El osteoclasto. El cual va a ir hacia dónde? Va a ir hacia el hueso. ¿Para qué? Para realizar la función de resorción ósea. ¿Pero para qué funcionaba la resorción ósea en palabras sencillas? Lo que vamos a buscar es recoger las reservas de calcio a nivel óseo, ¿no? Entonces, vamos a colocar acá, vamos a ir hacia nuestras reservas óseas. Para transportarlo hacia dónde? Para transportarlo hacia la sangre. Muy bien. La palabra clave más importante va a estar acá entre osteoclastos y reservas óseas. Ahí va a estar el punto más relevante. A ver, coloquemos las palabras conectoras. Primero que nada, es que esto es detectado por cierta hormona, que es la paratormona, el cual va a ordenar, cual ordena al osteoclasto. Este osteoclasto lo que va a realizar es, vamos a poner, realiza la resorción ósea. ¿Qué significaba esto de resorción ósea? Liberar calcio, ¿no? De las reservas. Vamos a colocarla acá. Para que no se olvide. Liberar calcio de las reservas óseas. Para finalmente transportarlo hacia la sangre. Liberar. Muy bien, entonces ahí está toda la información necesaria. Tómenle una captura de pantalla
a esta información, por favor? Chicos, entonces, con ello estamos terminando la clase.